uno ya tiene miedo de decir algo en la entrevista y tal, porque para que la gente lo sepa, esto lo hacemos un lunes, pero la gente lo va a ver seguramente un viernes o de un viernes en adelante. Entonces, en esta semana pueden pasar tantas cosas que un día es un mundo. Un día es un mundo. Me decías antes a micrófono cerrado que ahora lo más interesante está en lo de las bombas, esto que ha ido dejando Ábalos y Koldo. Claro, son como bombas de relojería, ¿no? No sabes lo que va a salir. Igual no queda nada, pero igual sí. Nos hemos ido encontrando mensajes en redes sociales que obviamente se tienen que haber dejado preparados previamente, porque entiendo que en la cárcel no tienen acceso a un teléfono móvil, digo yo. La entrevista del hijo de Ábalos, no sabes cuánta información o cuántos papeles han filtrado. Hombre, yo creo que para ir apretando y para seguir presentes ahí de no te olvides de mí, que me has cerrado la puerta en Soto del Real, pero aquí sigo, puede ser interesante, ¿no? Lo es. Claro. Periodísticamente por lo menos. Periodísticamente por lo menos. ¿Cuándo crees que habrá elecciones? No lo sé. ¿Pero tú crees que lo sabe alguien? ¿Incluido el presidente del gobierno? No, solamente lo sabe el presidente del gobierno. ¿Tú crees que lo sabe? Sí. Yo creo que vivimos demasiado al día, que hay demasiada improvisación, que vamos sobre la marcha, en función de las circunstancias. Las últimas elecciones generales se convocaron después de unas elecciones autonómicas y municipales desastrosas para el Partido Socialista. ¿Lo tenía previsto? A lo mejor tenía estudiada esa posibilidad, pero entiendo que convocó las elecciones en función del resultado que había tenido para que siguiera movilizado su partido. Pues ahora creo que vamos un poco más de forma improvisada que en ese momento, no te digo más. Sí, no, yo creo que no lo saben ni sus colaboradores más cercanos. Sí, desde luego. O sea, porque es bueno, no sé si todos los presidentes son así, pero al menos este sí lo es, que es digamos que su modo de actuar no es muy de informar a su equipo más cercano. Cuando lo de los días esto de reflexión, claro, se enteraron, los ministros no sabían nada. Estaban absolutamente desnortados todos. De hecho, había algunos que lloraban, otros que se presentaban como candidatos a secretario general, otros que no sabían si esconderse o no. Y lo que no sabemos es si lo sabían Santos Cerdán y Leire, que estuvieron ahí manejando papeles en Ferraz. No lo sabemos. ¿Tú a Pedro Sánchez lo has tratado personalmente? Como presidente, no, antes sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Depende a qué te refieras. O sea, lo he tratado como colaborador en Telemadrid, iba a un programa que tenía de economía, se llamaba Gabinete de Crisis, en alguna ocasión era diputado en la Asamblea de Madrid por el Grupo Socialista y posteriormente en Telemadrid. De hecho, la noche antes de anunciar por primera vez su candidatura como secretario general del PSOE, cuando era amigo de Susana Díaz, estuvo en Diario de la Noche. Me dijo que si era secretario general volvería y no volvió. Bueno, me pareció una persona bastante racional me refiero, no, era bastante frío, no se mojaba demasiado, defendía obviamente las posiciones de su partido, pero se cuidaba de mantenerse en un lugar en el que no pudiera molestar a nadie. Claro, tenía aspiraciones mucho más altas y para eso hay que contar con todo el mundo, supongo. Pero digamos, se le veía madera de liderazgo, por ejemplo, en ese momento. ¿Intuías que podía llegar a algo? Bueno, es que se rumoreaba. Había bastantes rumores en el PSOE de Madrid de que tenía aspiraciones a llegar más lejos. Es verdad que parecían mejor posicionados de los que estaban en la asesoría, digamos, en la gente de Pepe Blanco, pues a lo mejor Hernando, que tenía un papel mucho más visible, pero cierto es que había gente que decía va a llegar mucho más lejos porque tiene la ambición de llegar mucho más lejos. ¿Y la tuvo? Claro. La tuvo. Antes de empezar, esto es prólogo de la entrevista, Antes de empezar siempre preguntamos, estando en el purgatorio, por la relación con la fe de los invitados, de las invitadas. ¿Cuál es la tuya? Yo soy católica. ¿Creyente de siempre? Sí, de siempre.
¿No ha habido duda de fe? ¿No ha habido...? Hombre, tienes momentos en que vives con más intensidad y otros momentos que a lo mejor la vives con menos, pero no he sentido dudas. Bueno, supongo que eso es un regalo, ¿no? Ana Samboal, bienvenida al Purgatorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar Esto de purgatorio suena un poco Mal. peligroso, ¿no? Bueno, pero... Como camino de obstáculos. No, pero el purgatorio al final uno ya está como en un proceso de limpieza para ascender. O sea, Vale, ya estás vale. ahí, estás bien. Has pasado lo peor. Claro, Has dejado atrás lo peor. Ahí está, o sea, Has librado el infierno. Ya de ahí no puedes bajar a una segunda división. Vale. Entiéndeme. Ana, que además vienes de Televisión Española. Ahora mismo sí. Sí. Sí, de la hora de la 1. ¿Qué tal en Televisión Española? Bien, a mí me tratan bien. Sí, no tengo ninguna queja, cuentan conmigo desde hace ya bastante tiempo. Yo puedo dar mi opinión con absoluta libertad. A lo mejor tengo 20 en contra que me cortan 20 veces y digo, ¿puedo hablar, por favor? Pero no tengo ninguna queja, para nada. Pues sabes que Televisión Española, digamos que está en el debate. En el ojo del huracán. Sí, está en el debate. ¿Sabes qué pasa? Que yo he trabajado en una televisión pública. Sí. Y puedo compartir o no lo que se haga en Televisión Española, en Telemadrid, en Canal Sur, en todas las televisiones públicas. Pero también sé cómo se vive desde dentro. Y creo que dentro de las televisiones públicas hay profesionales que hacen su trabajo y bueno, después hay posiciones editoriales, que a lo mejor no debería haberlas, no lo sé, posiciones editoriales que dependen del Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración es algo ajeno al trabajo profesional. Ajeno quiero decir que se toman las decisiones y hay unas determinadas directrices. Entonces creo que los compañeros hacen su trabajo y si tú tienes algo en contra del modelo, me parece que hay que debatirlo en el Parlamento, sí. Incluso que yo lo he debatido muchas veces. Creo que se puede plantear tiene que haber o no televisiones públicas en la medida en que hay una pluralidad de medios. Todo es debatible y además me parece bien que se haga, pero creo que a los profesionales hay que dejarles trabajar. Y después, obviamente, ahí tienes el trabajo de cada uno, igual que el tuyo y el mío, como periodistas que somos, y nos pueden criticar a todos porque estamos delante de una cámara y para eso estamos, oye, para llevarte aplausos y críticas también. Ana Samboal, aparte de muchas cosas, acaba de publicar un libro que se llama El final de la clase media, los jóvenes que vivirán peor que sus padres, en la editorial Almuzara. Eso es. Yo vengo de un fin de semana donde me he leído el libro. ¿Y? Digamos que no he empezado la semana de la manera más optimista. ¿Pero por culpa de mi libro? No, por culpa de tu libro. Por favor, no me digas yo ya eso. Venía pesimista de antes, pero digamos que el libro no me ha ayudado. ¿El libro te ha ratificado lo que ya sospechabas? Sí, o lo que yo ya pienso en muchas de las facetas. Vamos a empezar, si te parece, por los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes van a vivir peor que sus padres? ¿O están viviendo peor que sus padres? Porque es un hecho, ¿no? O sea, quiero decir, yo este libro no lo escribí, fíjate, para los jóvenes. Cuando en la editorial hablamos de este libro, con mi editora, con Ángeles López, hablamos de un libro para la gente de 50, que tiene hijos de 25, sí. Y lo que me he encontrado es que son los jóvenes los que lo leen y me dicen, es que me siento plenamente identificado. ¿Por qué los jóvenes van a vivir peor que sus padres? Pues porque había una especie de pacto de rentas, de pacto social, en el que los que trabajaban pagaban un estado del bienestar que es muy generoso y que a todos nos gusta mucho. Bueno, hay cosas que pueden ser criticables o no, pero el pilar del estado del bienestar, las pensiones, ¿quién no quiere que sus padres o que sus abuelos tengan un retiro confortable y que puedan tener acceso a una sanidad universal? ¿Quién no quiere las prestaciones del estado del bienestar? Entonces tenemos este estado del bienestar y lo pagamos con estos recursos de los que están trabajando. Eso, en la medida en que la pirámide poblacional se está invirtiendo, se ha desbalanceado completamente. Ha venido además una crisis económica, después vino el COVID, después vino la guerra de Ucrania y el mundo para el que se planteó ese modelo de equilibrio y de solidaridad entre generaciones, ese mundo no existe.
Y entonces ahora tienes ese mismo estado del bienestar con muchas menos personas para pagarlo en condiciones mucho más precarias, que son los que estamos en el mercado laboral. Los que llevamos un tiempo, pues más o menos ya tenemos una posición, pero los que entran ahora, la verdad es que están en una clara situación, yo creo que precaria. Tienen unos sueldos mucho más bajos, Sí. tienen unos impuestos igual de altos que los que teníamos hace unos años, pero con salarios más elevados, tienen unos precios de la vivienda desorbitados y tienen un horizonte muy complicado. Entonces, yo les veo además muy enfadados. Me sorprende, porque mucha de la Yo lo estoy. gente muy joven que ha leído este libro me dice, estoy muy enfadado Yo lo estoy. con el mundo, o sea, que como que no ve expectativa, como que se sienten estafados. Es que hay varias historias que cuentas en el libro. Hay, por ejemplo, una de ellas, que la palabra estafa en realidad viene un poco de ahí, o sea, y hablo, ya digo, desde una visión a veces, no sé si demasiado pesimista, pero es la que tengo. Si hay un sentimiento, yo creo que generalizado entre los jóvenes de estafa, porque al final el cuento que nos vendían a todos era ten una carrera tal, y vas a prosperar o vas a mejorar tu condición. No sé si vas a ascender de clase social, pero al menos el ascensor, Sí. la movilidad va a ser ascendente. Y eso no es así. no es así. Yo tengo una carrera, que es la de periodismo, que dirás, igual no vale mucho, pero me refiero, es una carrera, por ejemplo. Si hubiera querido ganar dinero, seguramente hubiera hecho una FP de mecánica. Pues seguro. Y eso no se decía antes. Ahora yo creo que está cambiando el discurso. Y es verdad que ahora, por ejemplo, la formación profesional está cogiendo más valor y más auge, pero al final, esto que decías de la estafa genera un gran cabreo y genera, en la parte ya más extrema, vamos a decir, genera desafección con la democracia. Sí. Y con el sistema. Efectivamente. Y entonces cuando sale es un riesgo terrible. Estas encuestas se dicen, a jóvenes dicen, hay una parte de jóvenes que dicen, pues yo viviría mejor en el franquismo. Bobadas absolutas, ya lo sabemos, ok. Pero no quieren decir, porque si les preguntas, ¿y qué libertad te quitarías? No, ninguna. O sea, les quitas Instagram y es un drama, ¿no? Pero a lo que van, y yo creo que eso lo sabes bien, es a que la democracia o el sistema democrático actualmente no les está generando una serie de satisfacciones o de cubrir una serie de necesidades que igual ellos piensan que en otros regímenes sí se cubrían. No lo sé. Entonces, no bueno, sé si... es que se ha generado esa épica de con Franco se vivía mejor o contra Franco se vivía mejor y dice, pero que yo nací en democracia prácticamente, o sea, ¿qué me estás contando? Si no sabes cómo se vivía, si es que también las necesidades de ese tiempo eran otras y la oferta de consumo era otra y podía ir a la universidad 1 de cada 1000, y si me apuras. Pero sí es cierto que les hemos dicho, mira, si tú vas a la universidad, si te esfuerzas, vas a tener acceso a un trabajo y si encuentras un trabajo te puedes comprar una casa y puedes formar una familia y te puedes ir de vacaciones en verano como ibas con tus padres. Sí. Y de repente se encuentran con que tienen un trabajo y les criticamos porque se compran... No me hagas caso porque no entiendo nada de videojuegos. La Play 4, la Play, el número que sea. Sí, lo tienen Netflix. Y cuesta una fortuna. Y Sí. dices, claro, porque no se pueden pagar una hipoteca. Y entonces les criticamos porque juegan, pero es que no se pueden pagar una casa. Y eso es fruto de muchas decisiones, pero las expectativas que se han creado no se corresponden con lo que después se encuentran. Entonces el sentimiento de frustración es tremendo. Dices, hubiera estudiado una FP. Claro, la FP estaba demonizada. Cuando yo salí del colegio, el libro amarillo que te daban de escolaridad te ponía, has sacado muy buenas notas, puedes estudiar bachillerato. Bueno, podría ir a la FP. Es como a la FP van los que aprueban y ya está. Y ahora es otra cosa, también es verdad que porque la FP es mucho más rica, tiene mucha más formación, hay pasarelas de la FP a la universidad y viceversa, o sea, la oferta de educación es fabulosa, pero... y ahora lo están haciendo. Los chavales que están ahora con 18, con 20 años, pero a lo mejor los que tienen 35 o 40 no lo han hecho, han ido derechos a la universidad. Ley de oferta y demanda también, eso es el mercado. Si salían miles de universitarios de las aulas y 2 electricistas, ¿quién va a tener mejor sueldo?
O sea, yo llevo esperando un carpintero en mi casa 2 meses y no aparece. Y cuando venga va a venir con, págame lo que sea. Y dices, bueno, si me arreglas la puerta, te pago lo que haga falta porque necesito cerrar la puerta. Lo que también es un hecho es que la posición económica y de ingresos de los jóvenes ha caído, mientras que la de las personas mayores, vamos a decir, ha mejorado, Sí. claramente. Esto puede generar lo que se viene llamando un conflicto generacional, un reproche entre generaciones. Yo espero que no. Espero realmente que no, porque al final son nuestros padres y son nuestros abuelos. Pero sí es cierto que cuando llega la crisis de 2008 se opta por mantener a duras penas, porque Zapatero congela las pensiones y Rajoy después hace esa fórmula rara que nadie entendió de más 0,25 o el IPC más 0,25 en función de la coyuntura. Sí es verdad que se opta por mantener el poder adquisitivo de los mayores y es lógico, ¿eh? O sea, yo lo entiendo, en la medida en que una persona de 20 años, de 30 años, de algún modo se puede buscar la vida. Una persona que ya ha terminado su vida laboral, ¿de qué manera incrementa sus ingresos? Tampoco le puedes dejar en una precariedad extrema. Pero si tú quieres mantener el poder adquisitivo de los mayores, lo que tienes que hacer es buscar la fórmula para que los jóvenes ganen más dinero. No decir, bueno, pues os voy a quitar un porcentaje mayor de tu salario, o los jóvenes, o todos los que están en el mercado laboral, porque las rentas más altas son las que pagan las cuotas de solidaridad, etc. Tienes que buscar la fórmula de que se cree más riqueza para que se paguen salarios más altos para que financien ese nivel de prestaciones. Yo espero que no se cree ese problema social y creo que no se creará porque este país es muy de familias, afortunadamente, y todos queremos que nuestros mayores vivan de forma confortable, pero sí que es verdad que no puedes sacrificar a los jóvenes para eso. No puedes hacer eso, no porque se cree un problema social, sino porque al final cogen la puerta y se van. Y entonces no tienes país, no tienes futuro. No, de hecho, yo creo que no se crea o no llega el conflicto generacional, digamos, a lo bestia o a lo grande, porque mucha gente depende al final de sus abuelos, de sus padres, de la pensión que tengan. O sea, por ejemplo, el problema de la vivienda en España no ha devenido en conflictos en la calle, porque todos tenemos afortunadamente creo, la gran mayoría tenemos unos padres que tienen un piso. Y que vives con ellos hasta los 30, los 35. O sea, el problema será si en 2 generaciones de repente ya no hay eso, porque vives de alquiler. Se están haciendo ya hipotecas a 70 años para que las paguen los padres y después los hijos se queden con la casa. Y luego hay un ejemplo, que es el primer capítulo del libro, en el que Pablo vive en casa del abuelo. El abuelo ha fallecido y Pablo, ¿cómo vive a un precio asequible? Bueno, pues porque la familia le dice, pues venga, de alquiler en la casa del abuelo a precio de amigo. Es verdad que no se genera un conflicto por ese tipo de cosas, pero si los jóvenes se emancipan tarde, no esperemos que tengan hijos que paguen después sus pensiones. Es decir, o arreglamos esto, que todavía yo creo que tiene solución, la verdad, o si lo dejamos a largo plazo, vamos a crear un problema muy gordo y vamos a empobrecer a este país hasta unas cotas extremadamente preocupantes. ¿Es insultante que el gobierno de España y el presidente del gobierno digan que España va como una moto? A mí me parece un insulto, porque los españoles no van como una moto. En absoluto, pero ni los más jóvenes, ni los trabajadores que a lo mejor tienen más años y que llevan más tiempo en el mercado laboral. Los salarios reales, es decir, descontando la inflación, no han subido en 3 décadas prácticamente, y sin prácticamente. Cuando la cesta de la compra te ha subido un 20% y tu salario no ha subido, eres un 30% más pobre, claro que es insultante. Leía yo a John Muller hace unas semanas, él hablaba de un problema de rentas, un gran problema de rentas. Decía, la renta disponible per cápita en 2023 fue de 19.207 euros. 2 euros más que en 2004. Sí. 2 euros más. O sea, no hemos recuperado poder adquisitivo. No se ha recuperado. Claro. Los impuestos siguen, si no aumentando. No, los impuestos han subido. O sea, date cuenta que tienes el impuesto al plástico, el impuesto que han puesto a la banca, que te acaba repercutiendo, el impuesto que han puesto a las eléctricas, que te acaba repercutiendo, el IRPF, que no se ha deflactado la tarifa, y eso afecta a los ingresos por trabajo y a los ingresos por ahorro. Los impuestos han subido una barbaridad, y después los impuestos que
tú no ves o que ves en un porcentaje muy reducido, pero que paga tu empresa por ti. Tú le vas a pedir a tu empresa una subida de salario y te dice, es que ya me cuestas un 30% más. Y dices, perdón, si eso yo no lo he visto en la nómina. Ya, pero es que con el subidón que han pegado las cotizaciones sociales, tú me cuestas mucho más dinero. Entonces yo ya he invertido mucho más en ti y es que ya no puedo más. Ese es el problema. Hay muchas discusiones económicas en redes sociales. Yo justo ayer mientras leía el libro y preparaba la entrevista veía decía un usuario, sube el salario mínimo, sube el sueldo de los funcionarios, sube las pensiones y lo sube el gobierno de la gente. Y John González, que es un economista en redes sociales, decía, suben los costes laborales, suben los impuestos, suben las cotizaciones. En la práctica, y es algo que tú también dices en el libro, la redistribución termina siendo una transferencia desde mayorías desorganizadas hacia minorías organizadas que pueden capturar el proceso político. Claro. Y mira, el primero que cobra cuando sube el salario de los funcionarios, sube el salario mínimo, es el gobierno, porque se lleva un porcentaje de la renta o de esos salarios, con lo cual ingresa más. O sea, el gobierno está haciendo... Si a ti te suben el sueldo y tu porcentaje se lo lleva el gobierno, el que te corresponde, pero ya no te digo si saltas de tramo, tu empresa paga más por ti, tú ves un poquito más y el gobierno también. O sea, es una transferencia de rentas desde las empresas y desde los trabajadores al Estado para sostener el estado del bienestar. ¿Quién cobra? Los pensionistas, que han generado su derecho a pensión, pero hay otras pensiones, hay 1 millón de pensiones no contributivas. Y después, ese sinfín de subvenciones, pagas y transferencias de rentas de las que no tenemos ni idea la gran mayoría de los que trabajamos, pero hay gente experta en el Boletín Oficial del Estado que te dice, no, mira, si cuadras esta pensión con esto y con esto otro, te sale un sueldo de 2.000 euros al mes y dices, y yo sin enterarme. ¿Crees que aquí trabajando. Sí. ¿Crees que es razonable el nivel de impuestos que paga un español medio? A mí me parece una barbaridad. O sea, si te atienes, por ejemplo, a los estudios que son bastante rigurosos de la Fundación Civismo, estar pagando impuestos de media hasta el mes de agosto. O sea, estoy pagando impuestos 8 meses enteros y trabajo para mí 4 meses, porque si suben los precios también te sube el IVA, porque es un porcentaje de ese precio. A mí me parece confiscatorio. Creo que tienes que pagar el estado del bienestar que tenemos, creo que tienes que pagar las carreteras que tenemos, creo que tienes que pagar los servicios que tenemos, pero cuando tú tienes unos servicios cada vez más deteriorados, no hay nada más que mirar al tren, que eso es un disparate todos los días, te vas a cualquier estación de cercanías y no hay días sin incidencia. Tienes unos servicios cada vez más deteriorados, pagas unos impuestos cada vez más elevados y durante más tiempo. ¿Y cuánto trabajas para ti? Es que llega un momento que sobre todo los que tienen los salarios más altos, dices, voy a hacer la cuenta de hasta dónde me compensa trabajar. Porque a lo mejor resulta que quiero trabajar un poco menos. O, que eso es lo peor, quiero trabajar en otro país. Porque si yo me voy a Estados Unidos o al Reino Unido y pago unos impuestos más reducidos, a lo mejor me compensa. Y al final los que tienen las rentas más altas suelen ser las personas más cualificadas, que son las que levantan las organizaciones. Es que les estás expulsando. Volvemos también al asunto de los jóvenes, porque hace unos meses salió este dato que decía 1 de cada 3 jóvenes estaría a favor de no pagar impuestos, o sea, de que no hubiese impuestos. Obviamente, como casi todo, son cosas muy extremas y muy llevadas al extremo, pero en cierto modo, esto después retorna a lo que ya hemos comentado antes. Hay un auge del cabreo, de la desafección con el propio sistema. Entonces, hay muchos jóvenes que dicen, pues yo no percibo nada del Estado, o sea, no percibo una ayuda, no percibo... Hombre, ya te hemos pagado la carrera. Sí, yo básicamente. No digo que sea sí. razonable, digo que ellos lo que ellos piensan, o sea, dicen, no percibo una ayuda, no percibo que cuando vaya al tren, el tren vaya bien, o las carreteras estén mejor conservadas, o cuando vaya a un hospital me atiendan mucho más rápido que hace años. O sea, esa percepción, sobre todo, como digo, de la parte más joven de la población, porque si eres una persona más mayor, entiendo que si vas al médico... No, pero es verdad que los servicios se han deteriorado, o sea, a ti te atendían en el médico, pedías cita de un día para otro o
de hoy para dentro de 2 días y ahora te lo dan cita para dentro de 2 semanas. Se ha incrementado muchísimo el porcentaje de gente que ha contratado un seguro privado, porque las listas de espera se han alargado en la atención primaria y en la atención especializada, pero sobre todo en la primaria. Es verdad que los trenes funcionan peor, es verdad que no hace falta más que coger un coche para ver cómo está el estado de la red de carreteras. Es decir, los servicios se han deteriorado. Ahora bien, un aeropuerto no lo pagas tú solito, es decir, es una cosa que se tiene que pagar con impuestos porque lo vamos a pagar entre todos para usarlos todos. También hace falta un poco de cultura cívica. O sea, es verdad que los intentos que se han hecho de hacer, de extender esa cultura han sido muy ideologizados. Zapatero con su asignatura de educación para la ciudadanía y ese tipo de cosas, pero yo creo que nos evitaríamos muchos problemas sabiendo qué es la Constitución, qué dice la Constitución, entenderíamos por qué se condena al fiscal general del Estado y no nos dejaríamos llevar por a favor, en contra, ¿no? Si, oiga, esto no es una cuestión de fe, esto es lo que dice la Constitución española, que la Fiscalía está para velar por la ley y no para contar chismes. Y sabríamos para qué sirven los impuestos y sabríamos, sobre todo, valorar lo que hace el poder político con nuestros impuestos y podríamos estar a favor o en contra. Obviamente siempre hay un margen de esto es excesivo, ¿no? A mí me parece que pagamos una barbaridad de impuestos para los servicios que recibimos. Estoy convencida, habrá otros que estén dispuestos a pagar más, sobre todo que lo paguen otros, porque los que dicen, hay que, en el CIS, al CIS se lo dicen. No, habría que pagar más impuestos. Y dice, ¿cuáles? Los ricos. Y entonces llegas y dices, oiga, que si usted cobra más de 1.400 euros al mes, casi que es rico. Y dice, ¿en serio? Y entonces ya te piensas lo de pagar más impuestos. A eso iba, porque tener por aquí el dato, dices, escribes en el libro, si en España la renta mediana en 2025 es de 1.790 euros al mes, una familia que ingrese entre 1.343 y 3.581 euros será oficialmente de clase media. Es decir, que en el hogar que cobren 3.582 euros al mes, menos de 43.000 euros al año, puede descorchar la botella de champán para celebrarlo porque, aunque seguramente no lo sabían, pertenecen a la clase alta. Claro. ¿Pertenece a la clase alta alguien que cobra 44.000 euros? Voy a redondear al alza. Con 44.000 euros de salario puedes comprar una casa o alquilar una casa en la Almendra Central, no te voy a decir de Madrid, que probablemente sea de las ciudades más caras, de las grandes ciudades de España, y bueno, te puedes ir a vivir a un pueblito maravilloso y dices, entonces no gano los 44.000 porque allí no hay trabajo. Me puedo montar mi pequeña explotación y tal, y a lo mejor incluso hasta necesito menos dinero y soy mucho más feliz, no lo sé, pero lo cierto es que con 44.000 euros no eres rico. Pero a efectos estadísticos, lo eres. A mí lo que me sale a decir con esto es, y una persona muy de calle, somos unos tiesos. Somos un país de tiesos, tristemente. Somos mucho más tiesos. No, yo creo que no. El gran patrimonio de los españoles es la vivienda. Sí, ya. Y la vivienda en propiedad. ¿Que los jóvenes son unos tiesos? Ahí estamos. Sí. Los jóvenes sois unos tiesos. Pero que 43.000 euros al año tú seas rico es un país de tiesos. Sí. O sea, es un drama. Que con 43.000 euros para el Estado tú seas rico, tú seas clase alta. O que el salario más frecuente sean apenas 1.300 euros al mes. Es que ese es el salario más frecuente. ¿El mayor temor del presidente del gobierno deberían ser los huevos? ¿Debería ser el precio de los huevos? ¿Debería ser el precio de la cesta de la compra? Digo, ¿crees que si el gobierno acaba cayendo no es tanto por las bombas de racimo de Coldo, de Ábalos, de Santo Cerdán o de Víctor Daldama, sino porque la inflación, los precios, la crisis al final acabe repercutiendo aún más en la economía de los españoles? Yo creo que el gobierno ya ha caído. Y otra cosa es que se vaya hoy, mañana o dentro de año y medio. Pero un gobierno que lleva 3 años sin llevar un presupuesto al Congreso, sin dar explicaciones de en qué se gasta el dinero que recibe, es que no sabemos en qué se están gastando el dinero que reciben de los impuestos. Sabemos cuánto ingresan y que están muy contentos porque baten récords y dicen, me está diciendo que cada vez me quita más del bolsillo y todavía le tengo que aplaudir, oiga, bueno, en fin. Pero no sabemos en qué se lo gastan. No tienen capacidad de sacar nada adelante en el Parlamento.
tiene a 2 secretarios de organización en la cárcel. El nivel de vida de los ciudadanos, no voy a decir que es peor, que creo que es peor, pero pongamos que no ha mejorado. Yo creo que el gobierno está muerto, sinceramente. Otra cosa es cuánto dure. Y otra cosa es lo que ocurra si hay unas nuevas elecciones, porque en un Parlamento tan fragmentado es una lotería. Pero yo creo que este gobierno, si no tiene capacidad de gobernar, vivo no está. Y mira que hablabas de la Constitución. Bueno, pues se llevan ya 3 años saltándose la Constitución este gobierno, porque ni siquiera han presentado un proyecto de presupuestos a estas Cortes. O sea, los últimos presupuestos los aprobaron Cortes que ya no existen. Lo que pasa es que, ¿ves? Eso se argumenta a menudo, con razón, es verdad, porque la Constitución dice que hay que llevar un proyecto de presupuestos al Congreso, pues se lleva antes del 30 de septiembre para que salga aprobado antes de fin de año. Pero es como los que te dicen, tengo derecho a una vivienda y me la tiene que dar el Estado porque lo pone en la Constitución. No, oiga, si usted estudia un poquito la Constitución, hay derechos fundamentales que los poderes públicos tienen que garantizar, derecho a la libertad de asociación política, de huelga, libertad de expresión, etc. Y hay otros derechos, como el de la vivienda, que dicen que los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que todo ciudadano tenga derecho tenga acceso a una vivienda digna, que puede ser en alquiler, puede ser en propiedad, ¿no? O sea, no te dice que le tengas que comprar una casa, que es lo que entienden cuando se ponen a construir y luego vienen los problemas de corrupción varios. Pues esto de los presupuestos se lo han tomado como lo de la vivienda. Me dicen que los tengo que llevar, pero no. Esas son las cuestiones que te hacen pensar, igual a esta Constitución hay que darle una vuelta, para garantizar muchos derechos, para que te indique cuáles son las obligaciones de los poderes públicos que tienen que cumplir y que se vean penalizados si no los cumplen. O sea, no es de recibo que no sepamos donde se están gastando nuestro dinero y que no tengan una autorización expresa del Parlamento para gastárselo en las partidas en las que se lo estén gastando, porque esos son los presupuestos. A ver, cosas inquietantes que también leo en el libro es el asunto de las cifras oficiales de personas desempleadas y lo que algunos expertos dicen que son cifras falsas o cifras maquilladas del asunto del paro. Habla, por ejemplo, con José Luis Fernández Santillana, que es responsable del Servicio de Estudios del sindicato USO, y dices que él en junio de este año él contaba 1.200.000 parados más que el SEPE. Pero además es que yo me fío mucho de José Luis porque lleva haciendo ese trabajo muchos años y conoce muy bien el mercado laboral y sabe mirar muy bien la estadística. Y dices, desde los tiempos de Zapatero, en el que se saca de la estadística oficial de parados a los que están en formación, y dices, estoy en formación, pero estoy en paro. Sí. Desde entonces se están maquillando las cifras. Pues que tenemos las cifras del SEPE, las del INE, si lo acaba de reconocer Nadia Calviño, no, les hemos ayudado a calcular el INE según nuestras circunstancias y necesidades, porque necesitábamos salir con una buena foto de la pandemia. El problema de las estadísticas es que si no reflejan la realidad, dejan de convertirse en una herramienta útil para intentar trabajar con esa realidad. Yo entiendo que un gobierno aspira a que haya empleo, a que haya una buena calidad de vida, pero para saber cuántas personas tengo que favorecer que la empresa cree empleo, no que lo cree yo, porque plazas de funcionario puedo sacar a punta pala, pero en fin, eso luego hay que pagarlo. Para favorecer eso tengo que saber cuánto empleo necesito. Si me estoy haciendo trampas al solitario, pues no voy a tomar las decisiones que tome. Pero es verdad que este gobierno, voy a pensar bien y voy a creer que es por esa poca capacidad de maniobra, porque pensar mal significa que es que a lo mejor tampoco sabe gestionar. Pero gestión, hace muy poquita. Es mucho del relato, de la foto, de la imagen, pero decisiones de gestión muy pocas. Sobre funcionarios también dices, el peso de la administración en el mercado de trabajo ha crecido en apenas un lustro un 45%. Una barbaridad. Es verdad que
tenía que crecer, porque se congelaron las plazas de funcionarios después de la crisis de 2008, si mal no recuerdo lo hizo el gobierno Rajoy, y había que reponer plazas. Es decir, yo soy de Ávila, la escuela de policía, que siempre ya una vida tremenda a la ciudad, decías, madre mía, no se están ni reponiendo las jubilaciones. Había que reponer esas plazas. Tienes un problema de médicos en la atención primaria o de pediatras que no alcanzan ni para cubrir las plazas, y esos son funcionarios. Ahora bien, hay una cantidad de funcionarios políticos que a lo mejor no hacen falta, o que a lo mejor al político de turno le hacen falta, pero que no podemos pagarlos, porque también tienes que tener una administración de tamaño, de acuerdo a tus necesidades, pero de acuerdo a tus capacidades. Y después tienes que tener una administración que responda a las necesidades de la sociedad a la que debe servir. O sea, esto de, ya vuelvo hasta mañana, perdón, que ustedes son el cuerpo de funcionarios del Estado que trabajan para los ciudadanos. Usted no me puede poner una consulta a la Seguridad Social, llame por teléfono para ver si le doy cita y vuelva a llamar y vuelva a llamar y vuelva a llamar, que la Seguridad Social tiene que resolver cuestiones vitales como las pensiones o las pagas de maternidad. No, usted está para trabajar para nosotros. En el SEPE no hay funcionarios suficientes en las oficinas de atención a los desempleados, pero es que los funcionarios tampoco quieren cubrir esas plazas. Tienen verdaderos problemas para cubrir esas plazas, porque son unas oficinas, en algunos sitios además, bastante conflictivas. ¿Esos son funcionarios necesarios? Por supuesto, pero a lo mejor otros no lo son tanto. ¿Y alguien se ha parado a pensar qué es lo que necesita la administración? ¿Y cómo tiene que trabajar la administración? ¿Y cuánto se tiene que gastar en programas informáticos? Porque es que a lo mejor hay ministerios que tienen 7 programas porque van sumando uno a otro y tienes a los funcionarios sumando ventanillas y dices, tengo un señor ahí que si no tuviera 7 ventanillas y tuviera el último programa actualizado, igual en vez de un expediente hacía 10 al día. Pero claro, si tiene que abrir y cerrar programas, pues a lo mejor... O incluso hay empresas que estamos viendo que están recortando empleos, tristemente, porque con la inteligencia artificial ven que hay puestos de trabajo o funciones de trabajadores que la inteligencia artificial, digamos que puede automatizar mucho más rápido y más eficiente. Claro. En la administración del Estado no sé si se está usando demasiado. En Hacienda seguramente en Hacienda sí. Hacienda siempre en Hacienda son pioneros en todo. Hacienda siempre es la parte más eficiente de, todo, sí, de, sí, toda la administración. Antes de ir cerrando, tengo un test final. Este es lo más... ¿El test para salir del purgatorio? Sí, Dime que sí. Esta es la parte más dura de la entrevista. A ver. Un lugar en el mundo que te guste. España. ¿Y dentro de España? Me encanta Madrid, me encanta Ávila. Son mis lugares favoritos. ¿Tiene Ávila mala conexión con Madrid? Nefasta. Deberían mejorarlo eso... Terrorífica. Mucho. La carretera con un peaje de 20 kilómetros que te cuesta 12 euros, que le pone muy caro a los abulenses ir y venir a trabajar. Y el tren, pues en teoría... 1 hora 50 minutos, o sea, el doble que por carretera, y una aventura, porque te puedes quedar parado entre Villalba y el Escorial el día de Nochebuena por la tarde, rezando para que en algún momento el tren arranque. Parece que no te ha pasado a ti, ¿no? A menudo, porque además es que yo no tengo coche. Vale. Yo viajo muchas veces a Ávila en tren, mi familia está en Ávila, mi madre está en Ávila, viajo en tren y de repente para el tren y dices, ¿cuánto nos vamos a quedar aquí parados? Te dicen, cuando pase el AVE, que tiene prioridad. Y dices, ¿Tienes palabrota más usada? No, uso de todas. No, pero no tienes una predilecta, ¿no? No, que va. Tengo un lenguaje muy rico. Sí. ¿Un político o una política que te guste? Voy a tirar de uno del pasado. Me gustaba Churchill, me parecía un tipo valiente. Me gusta la gente que nada contracorriente. ¿Una película que siempre recomiendes? Ay, no lo sé. Me gusta Lo que el viento se llevó. Bueno, está bien. Está bien. Me gusta más el libro que la peli, que tiene muchas más cosas. Esto ya queda muy... Pero el libro es un tocho así, muy cultural, maravilloso. No, el libro me encanta. La película, hombre, es una obra de arte. O sea, un libro para regalar, pues regalarías ese, por ejemplo, ¿no? Ay, el libro regalo el mío ahora. No, eso que lo compren. Si te digo la palabra jubilación, ¿dónde y cómo te ves?
No me veo jubilada. Ah, no, yo sí. ¿Sí? ¿Pero qué dices? Yo sí, yo cuanto antes. No, me encanta mi trabajo. O sea, hay un capítulo del libro, por ejemplo, que digo, la jubilación activa. Esto de, pues tengo una edad que no me apetece trabajar 10 horas al día, pero si me dejas cobrar una parte de pensión, Sí, me bueno. gustaría seguir trabajando 3 o 4, escribiendo. No me gustaría jubilarme. ¿No has descubierto esto que decía, creo que era Fernán Gómez, con el que yo estoy muy de acuerdo en esa declaración, que él decía, yo he descubierto que valgo para no hacer nada. O sea, que no tengo necesidad de constantemente trabajar. Yo descubrí en una baja que tuve por una enfermedad bastante larga, pero que era una enfermedad que me permitía salir a la calle y tal, que dices, ¿y qué hago todo el día cuando todo el mundo está trabajando? Y dices, la vida del rico, que no tiene que trabajar, es maravillosa. Sobre todo en una ciudad como Madrid. Los museos, las tiendas, los clubes deportivos y tal. Un martes a las 12 de la mañana, tomarte el aperitivo es divino. Divino. ¿Un deporte para verlo, para practicarlo? Para verlo me encanta el fútbol, para practicarlo me gusta montar en bici. Ah, está bien, está bien. Y para cerrar, ¿qué opinión te merece esta casa de Objective? Pues me parece que sois muy valientes, me parece que hacéis un gran trabajo y que hacéis lo que se llama periodismo, que eso no es fácil en los tiempos que corren. Gracias. Gracias en nombre del periódico. Te doy ahí A vosotros. Ara Samboal tiene un nuevo libro, lo edita Almuzara, se llama El final de la clase media, los jóvenes que vivieran peor que sus padres. Es un libro que Espero que no se cumpla. Yo también lo espero. Quiero decir, lo espero, pero vamos, como el que espera que ganar 1 millón de euros en la lotería, o sea, yo creo que es así. No, hombre, no. Efectivamente. No, sí. Yo estoy pesimista. No. Pesimista o realista, según se vea, pero hay que seguir luchando siempre. Por supuesto. Eso... Pero vamos, siempre, si pierde las ganas de pelear. Aparte, si es que si fuéramos millonarios... Además, trabajando en De Oye, tío. Exactamente. De verdad, que me digas eso. De verdad. Ana Samboal, gracias por venir. Un placer. Gracias. Muchas gracias.